Mi hermana me robó todo, así que la dejé con nuestro papá arruinado. Años después vino a rogarme ayuda. No sentí ni una pizca de lástima. Después de que mi papá se declaró en bancarrota, mi mamá empezó a exigir el divorcio. Yo me quedé al margen, solo observando cómo mi hermana me empujaba y corría hacia él diciendo: «Papi, no estés triste, yo me voy contigo». En mi vida pasada, después del divorcio de nuestros padres, mi hermana se fue con nuestra madre rica y yo me quedé con nuestro padre quebrado. Pero luego mamá se casó con un imbécil, perdió todo y acabó en la ruina. Mi hermana también se fregó. Mientras tanto, el negocio de papá despegó y se convirtió en un magnate. Llena de envidia por mi éxito, mi hermana organizó un reencuentro que terminó en un accidente de coche fatal para mí. Ahora volvimos al día en que nuestros padres firmaban el divorcio en el registro civil. Esta vez, con una sonrisa de medio lado, mi hermana soltó: «Yo amo a papá, quiero quedarme con él». Ni se imaginaba lo feliz que yo estaba por dentro. Me negué a vivir otra vez esa vida de miseria y huida. Otra vez no. Mi hermana se aferró al brazo de papá, toda dulce. «Papi, por favor, déjame quedarme contigo. Eres mi favorito y no me da miedo pasarla mal». Ver a su hija mimada hablar así lo conmovió de verdad. Ni se dio cuenta de que mamá estaba al lado con cara de pocos amigos. «De ninguna manera. Amy va a sufrir contigo. Tengo que llevarla conmigo». Mamá insistía en que mi hermana iba a salir perdiendo con papá. Pero, ¿y yo? Mis padres se peleaban como fieras por la custodia de mi hermana, como si yo ni existiera. Al final, no pudieron hacerla cambiar de opinión, así que mamá terminó eligiéndome por descarte. Subí al cochazo de lujo de mi padrastro con mamá. Mi hermana se fue dando saltitos, de la mano de papá. Antes de irse, todavía me lanzó una mirada burlona. Pero me dio igual. Al fin y al cabo, mamá ahora era rica, y papá estaba más perdido que nunca. En la otra vida, él y yo vivíamos huyendo de cobradores. No podía concentrarme en los estudios. El fracaso profesional y el abandono de mamá lo destruyeron. Se dejó caer. Bebía demasiado en un departamento que se caía a pedazos y no le importaba nada. Aunque era una alumna destacada, tuve que dejar la escuela porque no había con qué pagarla. Trabajaba para mantenernos. Veníamos del mismo vientre. Pero mi hermana tuvo más suerte. Linda, lista, sabía cómo encantar a nuestros padres, que la adoraban. Como era la menor, esperaban que yo, la hermana mayor, siempre cediera. Incluso en el divorcio, solo pensaban en ella. Pero en esta vida, eligió a papá, haciéndolo quedar como un rey frente a mamá. En el coche, mamá empezó a atacarme. Siempre has sido apagada, difícil de querer. Ahora vamos a vivir con el tío Ramón, así que no me hagas pasar vergüenza. ¿Puedes creerlo? ¿Qué clase de madre dice eso de su hija? Pero bueno, el auto entró en un barrio de mansiones de lujo. Sabía que mi padrastro era rico, pero no tenía idea de que era así de rico. Me inscribió en la mejor escuela privada de la ciudad. Cada día tenía chofer que me llevaba y traía. Para compensar lo que perdí en la vida pasada, estudié como loca. Estuve entre los 3 primeros todos los años. Mamá, que antes ni me notaba, ahora hacía cuestión de ir a todas las reuniones escolares. Le encantaba ser envidiada por las otras mamás y elogiada por los profesores como si fuera una supermamá. Como mi padrastro no tenía hijos, me fue bien en esa casa. Incluso empecé a planear un intercambio al extranjero. Una chica no tiene por qué estar pensando en estudiar en el extranjero. ¿Solo porque saca buenas notas ya se cree con derecho a todo?, soltó mamá antes de que mi padrastro pudiera decir una palabra. Después entendí que no se necesita una razón para que alguien no te quiera. Ni siquiera entre madre e hija. Mi padrastro no era ese monstruo que mi mamá y mi hermana pintaban. Decían que era impredecible, mandón y agresivo. A mí me pareció inteligente, aunque orgulloso y lleno de amor propio. El conflicto entre él y mamá estalló poco después de mudarnos. Mamá era solo una cara bonita, sin fondo. Sinceramente, ella y papá estaban hechos el uno para el otro. Papá, un heredero ricachón de verdad, siempre fue algo terco y bruto. Se casó con mamá a punta de dinero y fuerza bruta. Cuando mis abuelos estaban vivos, ellos pagaban todo. Después de que murieron, él se metió en inversiones absurdas con amigos idiotas. Perdió todo lo suyo y lo de mis abuelos. Mamá enseguida encontró a otro y pidió el divorcio. Mis planes de estudiar en el extranjero fueron frustrados por mamá. Pero con mis notas, podía entrar fácilmente en cualquier universidad top del país. «Amy está aquí», dijo la tía Nora. «¿Tu madre está?» Salió de compras. «Pero tu hermana ya está despierta». Escuché los pasos de Amy acercándose a mi cuarto. Sin pedir permiso, abrió la puerta. «Nin, ¿por qué finges que no hay nadie en casa?», dijo Amy, agarrando mis libros con arrogancia.
¿A quién quieres impresionar haciéndote la estudiosa? Aunque fue criada por mi papá, venía cada mes a buscar dinero, joyas y ropa de mamá. Se iba con el coche lleno y aún así usaba ropa vieja y rota. Al mes siguiente, papá, ahora un adicto al juego, cambiaba las cosas buenas por dinero para quemarlo todo. A mamá le dolía ver a mi hermana sufriendo con él. Incluso le preguntó a mi padrastro si podían traerla a vivir con nosotros. Él aceptó, pero papá no quiso. Dependía de mi hermana para conseguir cosas de mamá y mantener su miserable vida. Estudias tanto que te estás volviendo tonta. ¿Cuál es el punto? Se burló. No eres tan bonita como yo, y ni papá ni mamá te quieren. Esta buena vida que tienes es solo porque yo la permití. Aprovecha mientras puedas. Revisaba mis cosas como si estuviera en su casa. Claro, este cuarto era su cuarto de princesa, en la vida pasada. Revolvía todo. Tsk, tsk. No sabes vivir. ¿Qué montón de porquerías compraste? Solo vives metida en esos libros. Ignoré sus provocaciones. Amy es mi hijita preciosa. ¡Amy está aquí! Mamá apareció y yo observé fríamente cómo se desarrollaba la escena de amor entre madre e hija. Vio mi cuarto todo desordenado. Aquí no vas a encontrar nada bueno. Ven a mi cuarto. Acabo de comprar ropa, joyas y accesorios nuevos. Toma lo que quieras. Arrastró a mi hermana sin ni siquiera mirarme o preguntar si yo estaba bien. La tía Nora entró poco después con un vaso de jugo de naranja fresco y ordenó mi cuarto con cuidado. Nunca vi a una madre tan parcial. Pero no me molestaba. Los días buenos de ellas estaban contados. Unos días después, escuché una discusión violenta abajo. ¡Qué descaro! Viviendo a costa mía y todavía con amante. Tío Ramón le dio una bofetada a mamá. Mi hermana corrió para intentar separarlos, pero él, aún furioso, la empujó al suelo. Y ni he empezado a hablar de tu hijita preciosa. ¿No quedamos en que cada uno se quedaba con una hija? ¿Por qué sigue viniendo aquí a llevarse la mitad de mis cosas? Mamá respondió. Se está llevando mis cosas, que no te pertenecen. Mírate, ¿qué cosa aquí no fue comprada con mi dinero? Y ahora estoy manteniendo a toda tu familia. Ramón, ¿tienes el descaro de decir eso? Si no fuera por tu infertilidad, ¿tú crees que haría esto? Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi padrastro perdió completamente la paciencia y empezó a tirar las cosas de mamá fuera de la casa. Ella intentó detenerlo, pero también fue empujada. Nadie se atrevió a intervenir, y mi hermana se encogió en un rincón, asustada. Al principio, mi padrastro se había casado con mamá por su belleza y por tener 2 hijas. Después del matrimonio, apostó por mí, preparándome como su heredera, igual que en la vida pasada. Mamá aprovechó eso sin piedad, gastando sin control el patrimonio de él. Mi hermana, aunque bonita, era una cabeza hueca, pero la codicia y la estupidez de ambas no tenían límites. Mamá tenía un amante y mi hermana no dejaba de decir que todo eso sería suyo algún día. El chisme llegó rápido a los oídos de mi padrastro. Ni siquiera habían muerto, y ya estaban pensando en la herencia. ¿Quién no se indignaría? Él nunca se apegó a ellas. Al final, no eran sus hijas de verdad. Entonces trajo a su sobrino para criarlo como heredero, y echó a las 2. En esta vida, mamá fue expulsada otra vez. Pero a mí no me echó. Nin, seguir a tu madre sin sentido es peor que quedarte conmigo. Todo mi esfuerzo había valido la pena. Mi padrastro sabía que yo era lista, ambiciosa y con visión. Siempre me consultaba antes de tomar decisiones importantes. Hasta hablé con él sobre adoptar su apellido. Mamá, que solo se preocupaba por las compras, ni se dio cuenta. Se negó a salir. Dijo que prefería morir ahí mismo. Subestimó a mi padrastro. Un hombre que construyó todo desde cero no es como mi papá. Un ricachón débil e inútil. Él no caería en sus manipulaciones. Señora Nora, prepárele algo de ropa en el cuarto, ordenó, y llamó a los guardias. Así fue como mi madre y mi hermana fueron echadas. Cuando mi padrastro pasó por la puerta de mi cuarto, me dio una palmadita en el hombro. Nin, concéntrate en los estudios. Los asuntos de adultos no son problema tuyo. Asentí. La gente tonta sigue siendo tonta. No importa cuántas veces vuelva a vivir. Mi vida siguió igual. De hecho, tío Ramón empezó a valorarme aún más. Mamá me llamaba todo el tiempo, rogando que le pidiera ayuda a él. Claro que no lo hice. Me llamaba todos los días, maldiciendo hasta el alma. Un día, la tía Lidia escuchó todo y hasta dudó de que yo fuera realmente hija de ella. Para ella, solo mi hermana importaba. Sin el apoyo de mamá, mi hermana se hundía más cada día. Sus notas eran un desastre y odiaba la escuela. Al ver eso, papá dejó de mandarla a clases, pero él mismo estaba enterrado en deudas, viviendo un caos. Mientras tanto, yo me preparaba con todo para el examen de ingreso. Tío Ramón siempre estaba ocupado y casi no paraba en casa. Poco tiempo después, camino a la escuela, fui rodeada por unos delincuentes. Sucedió ese día.
Nuestro coche estaba en el taller, así que fui sola. Justo al salir por la puerta de la escuela, un tipo me detuvo. «Tú eres Nin, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, alguien me tapó la boca por detrás y me arrastró a un almacén abandonado. Me quitaron la venda de un puntapié. La hermanita disfrutando de la mansión de lujo. Esa mañana en Madrid, amaneció con una llovizna persistente que parecía arrastrar recuerdos y presentimientos al mismo tiempo. Yo estaba en la biblioteca de la universidad, rodeada de apuntes y libros, cuando recibí una llamada que cambiaría todo. «Nin, soy la abogada de tu padrastro, Ramón. Necesito verte. Es urgente». El tono grave de su voz me erizó la piel. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Nos citamos en su despacho esa misma tarde. Cuando llegué, el silencio en la sala me resultó incómodo. Ella me recibió con una expresión impenetrable, como si lo que iba a decirle fuera demasiado para decir con naturalidad. «Tu padrastro ha fallecido esta mañana. Lo siento mucho». Sentí como si alguien me hubiera vaciado el alma de golpe. Ramón se había ido, aunque nuestra relación nunca fue cálida. Él había sido el único adulto que creyó en mí de verdad, el único que vio más allá de la niña ignorada por su madre y despreciada por su hermana. «Hay algo más», continuó ella, empujándome un sobre lacrado. «Es su testamento. Te concierne directamente». Mis manos temblaban cuando rompí el sello. Leí en silencio, mientras mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. «Querida Nin, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que siempre te vi como mi verdadera heredera. He dejado a tu nombre la casa, los bienes y la dirección de la Fundación Ramón del Álamo. Confío en que harás buen uso de todo». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera contenerlas. Por fin alguien me reconocía, alguien que no lo hacía por obligación, sino porque realmente me vio. «Sin embargo», dijo la abogada con un suspiro, «tu madre y tu hermana han impugnado el testamento. Dicen que Ramón ya no estaba bien de la cabeza cuando lo firmó». «¿Qué?», salté, sintiendo la rabia subir como un fuego dentro de mí. «¿Después de todo lo que le hicieron? ¿Se atreven?» «Sé que no es justo, Nin, pero tienen abogados muy agresivos. Debemos prepararnos para una pelea legal». Los días siguientes fueron agotadores. Juicios, audiencias, prensa, abogados, y en el medio, mi madre y Amy posando como víctimas, como si jamás hubieran abusado del corazón y del dinero de Ramón. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en el despacho de Ramón, encontré una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. La abrí con la llave de su escritorio. Dentro, encontré la verdad. Cartas, fotos, documentos con las infidelidades de mi madre, las deudas que Amy había causado con su frivolidad, y notas manuscritas de Ramón, donde explicaba cada razón por la que me dejaba todo. Con eso en mano, mi abogado cambió toda la estrategia. Cuando lo presentamos ante el juez, la reacción fue inmediata. El testamento fue ratificado. Mi madre y mi hermana salieron del tribunal derrotadas. La gente las miraba con desprecio. A mí, en cambio, me abrazaban, me felicitaban. Por primera vez, sentí que el mundo me hacía justicia, pero la victoria sabía amarga. Había ganado la guerra, pero había perdido a quien, sin esperarlo, se había convertido en mi verdadero padre. Una noche, mientras caminaba por el jardín de la casa que ahora era mía, escuché pasos. Era Amy. «Nin, necesito hablar contigo». Me crucé de brazos, sin decir palabra. «He cometido muchos errores», dijo bajando la cabeza. «Solo quería pedirte perdón». Su voz no era arrogante. No era la Amy que yo conocía. Era otra. «No sé si puedo perdonarte, pero que lo digas ya es algo». Nos quedamos en silencio. El cielo de Madrid parecía suspenderse con nosotros. Una estrella fugaz cruzó justo encima. Tal vez, solo tal vez, algo estaba por cambiar. Entonces, mi móvil vibró. Era un mensaje de voz de la tía Nora. Su tono estaba agitado. «Nin, necesitas venir ya. Tu madre. Ella intentó...» Todo el camino de vuelta a casa, después de escuchar ese mensaje de voz de la tía Nora, tuve un nudo en el estómago. No me atrevía a imaginar lo que había pasado, pero algo me decía que mi madre había llegado a su límite. Aceleré el coche por las calles mojadas de Madrid, esquivando los semáforos como si pudiera ganar tiempo. Cuando llegué, vi la ambulancia ya en la puerta. 2 vecinos cuchicheaban desde el balcón de enfrente. Subí corriendo las escaleras sin saludar. La tía Nora estaba en la sala, pálida, con una manta sobre los hombros. Amy lloraba a su lado, con el maquillaje corrido y la voz quebrada. «¿Qué ha pasado?», pregunté sin aliento. «Tu madre», balbuceó Nora, «intentó cortarse las venas». Amy soltó un sollozo seco y escondió la cara entre las manos. Entré a la habitación y la vi, acostada, con los brazos vendados,
inconsciente. Parecía tan frágil, tan distinta a la mujer altiva y cruel que recordaba. «Lo hizo en el baño», explicó Nora. «Dejó una nota, pero no he querido leerla. Está en la mesa». Me acerqué y tomé el papel. Reconocí su letra de inmediato. Cada trazo tenía rabia y dolor. Lo perdí todo. A Ramón, a mi estatus, a mis hijas. No puedo soportar esta vergüenza. No nací para vivir como pobre. Cerré los ojos, apretando el papel entre mis dedos. Por un momento sentí pena, pero también sentí rabia. ¿Cómo podía seguir culpando a todos menos a sí misma? ¿Cómo podía despreciar tanto la vida? El médico me aseguró que estaba fuera de peligro, pero que necesitaría vigilancia. Cuando despertó, su mirada era vacía. No dijo mi nombre. Solo pidió ver a Amy. Salí del cuarto sin decir nada. En el pasillo, Amy me siguió. «Nin, gracias por venir». «No lo hice por ella», dije sin mirarla. «Lo hice porque aún hay una parte de mí que necesita entender por qué terminó así». Amy bajó la cabeza. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Días después, mi madre fue dada de alta, pero algo había cambiado en ella. No comía, no hablaba, solo se sentaba frente a la ventana, con los ojos perdidos. La tía Nora me confesó una noche que había vendido parte de sus joyas para comprarle medicinas y comida a mi madre y a Amy, y ahí fue cuando algo en mí se quebró. Porque mientras ellas me odiaban, ella, sin deberme nada, me cuidaba como si fuera su propia hija. «Tía, esto no es justo para ti», le dije. «No tienes por qué cargar con todo esto. Querida, en esta vida nadie elige la familia, pero sí a quien cuida», me respondió con una sonrisa triste. Fue entonces cuando decidí actuar. Si mi madre iba a hundirse, no arrastraría a nadie más con ella. Hablé con un abogado y gestioné un pequeño fondo con condiciones. Cubriría sus necesidades básicas, pero solo si Amy empezaba a trabajar y mi madre aceptaba atención psicológica. Cuando lo dije, Amy se rió. «¿Estás loca? ¿Trabajar yo?» «Yo no nací para eso». «Entonces vivirás como puedas», le respondí sin inmutarme. «Porque de mí no verás ni un euro más». Me miró con odio. Esa clase de odio que nace cuando ya no se puede manipular a alguien. Esa fue la última vez que la vi por semanas. Volví a la universidad, a mis libros, a mis planes. Pero algo se había quebrado de manera definitiva. Una noche, mientras estudiaba en casa, la tía Nora entró con el rostro descompuesto. «Nin, tienes que ver esto». Encendí el televisor. En el noticiero, aparecía la imagen de mi hermana, esposada, saliendo de una boutique de lujo. Amy del Álamo, hija de la exmodelo Isabel Ortega, ha sido detenida por robo de joyas. Según fuentes cercanas, usó documentos falsos para intentar venderlas en el extranjero. El escándalo sacude a la alta sociedad madrileña. Solté el bolígrafo y me hundí en la silla. No podía creerlo, pero el reportaje no terminó ahí. Y en exclusiva, revelamos que la joven detenida había estado siendo investigada por fraudes digitales y chantaje económico a empresarios de la zona de Salamanca. La policía aún busca cómplices. Entonces, la cámara se acercó a una figura borrosa saliendo de una cafetería. Llevaba gafas oscuras y gorra. «No podía ser. ¿Ese no es... papá?», susurré. No pude dormir esa noche. Me pasé horas repitiendo esa imagen en mi cabeza. La figura del hombre con gorra, saliendo como si nada del café. El rostro medio cubierto, pero esa forma de caminar, ese leve cojeo en la pierna izquierda, era él, era mi padre. Llevaba años sin saber de él. La última vez que lo vi fue cuando me gritó por haber abandonado a Amy. Yo ya vivía con Ramón y tenía una vida completamente diferente. Él estaba delgado, con los ojos hundidos, y olía a alcohol rancio. Esa imagen quedó grabada como un fantasma del que nunca hablé con nadie. Pero ahora, ¿qué hacía él cerca de un caso de estafa? ¿Estaba implicado? La mañana siguiente fui directamente a la comisaría. Fingí interés en ayudar a mi hermana, solo para intentar ver los informes del caso. Un oficial joven, tras mucho insistir, me dejó ver una parte de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Allí estaba de nuevo. El mismo hombre que se veía en la televisión. Entraba en la joyería antes que Amy, hablaba con ella, luego se iba por la salida de atrás. El oficial apuntó con el dedo a la pantalla. «Ese es su contacto. No sabemos su nombre real aún, pero tenemos una pista». Yo tragué saliva. «Creo que lo conozco. ¿Podría ayudarnos a localizarlo?» Asentí, no porque quisiera ayudarles, sino porque necesitaba saber qué demonios estaba tramando mi padre. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas. Por la tarde, fui al único lugar donde podría encontrar alguna pista. El antiguo apartamento donde vivíamos cuando él estaba en bancarrota.
Era un barrio gris, lleno de grafitis y farolas fundidas. Subí las escaleras hasta el tercer piso. El olor a humedad seguía igual. Toqué la puerta. Nada. Insistí. Y entonces escuché su voz. ¿Quién es? Papá. Soy yo. Nin. Silencio. Largo. Tenso. Después, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba él. Más viejo, más delgado, pero definitivamente él. ¿Qué haces aquí?, dijo sin emoción. Vi el noticiero. Te vi con Amy. Chasqueó la lengua, molesto. Caminó hacia el fondo del piso y me hizo pasar sin decir más. Todo estaba oscuro, sucio. Había botellas vacías por todas partes. Me senté en la única silla libre. ¿En qué estás metido?, pregunté directamente. Él se sirvió un trago, sin mirarme. Amy me pidió ayuda. Dijo que estaba desesperada. Solo la acompañé. ¿Y los fraudes? ¿Los chantajes? No sé de qué hablas, respondió, pero no me miraba a los ojos. Me acerqué a él. Lo observé de cerca. Tenía moretones en los brazos y una herida mal cerrada en la ceja. Papá, esto no es solo sobre Amy. Estás en algo turbio. Me miró por fin, y lo que vi en sus ojos fue miedo. Auténtico miedo. Nin, hay gente que no deberías molestar. Ella se metió con personas que no perdonan. Me contó que Amy había comenzado a frecuentar a un empresario de Salamanca con conexiones en Marruecos. Joyas, criptomonedas, tráfico de datos. Él intentó advertirla, pero ella estaba convencida de que sería su gran salto. ¿Y tú?, le pregunté, casi gritando. ¿Te dejaste arrastrar también? No tenía opción. Me ofrecieron dinero para callarme. Eres su padre. Tenías que detenerla. Él se puso de pie, tambaleándose. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú que tuviste todo? ¿Tú que viviste en mansiones y te formaste en universidades privadas gracias a ese maldito Ramón? Lo miré en silencio. No le respondí, porque sabía que estaba diciendo todo desde su miseria, desde su fracaso. Salí de ahí con el corazón destrozado, pero también con una nueva verdad. Amy no había actuado sola. Había una red mucho más grande detrás, y lo peor es que la policía ni siquiera lo sabía, o no quería saberlo. Esa noche, mientras organizaba los papeles de la fundación en mi despacho, recibí un mensaje anónimo. Sabemos lo que tu padre dijo. No te metas. La próxima no será Amy la detenida. Mis manos temblaron. Miré por la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a mi edificio desde hacía horas, y alguien, desde el asiento del copiloto, me estaba observando. Pasé la noche entera sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese coche negro frente a mi edificio. Aunque intentaba convencerme de que era coincidencia, algo en mi interior sabía que no lo era. Había alguien observándome. Lo sentía en la nuca, en los silencios del ascensor, en el chirrido de las puertas del pasillo. Decidí moverme con cautela. Fui a la comisaría sin avisar. Pregunté por el caso de Amy, pero esta vez no me dejaron ver nada. Me dijeron que había órdenes superiores. Supe entonces que esto estaba mucho más arriba de lo que imaginaba. Volví a casa al anochecer. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. Subí las escaleras, cerré todas las ventanas, bajé las persianas y verifiqué cada cerradura. Me sentía como en una película de espías, pero con el miedo bien real instalado en el estómago. A medianoche, mi teléfono vibró. Otro mensaje. ¿Te gusta la vista desde tu salón? Quédate callada, o te arrepentirás. Corrí a la ventana. El coche seguía allí. Esta vez las luces interiores estaban encendidas. 2 hombres. Uno escribía en un portátil. El otro simplemente miraba hacia mi ventana, como si supiera que lo estaba observando. Decidí actuar. Fui a casa de la tía Nora, que vivía a unas calles. No podía quedarme sola, ni un segundo más. ¿Qué pasa, Nin? Estás pálida, dijo preocupada. No puedo explicarte todo ahora, pero necesito quedarme aquí unos días. Ella, sin hacer preguntas, preparó la habitación de invitados. Siempre había sido mi refugio, la única figura verdaderamente materna en mi vida. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché una conversación entre Nora y alguien más. Era su amiga Lidia, la misma que años atrás había cuestionado si realmente era hija de mi madre. ¿Y si Nin termina como su padre?, susurró Lidia. Te lo juro, Isabel se metió con tipos peligrosos. Esas cosas se heredan. No digas tonterías, respondió Nora. Nin es distinta. Tiene alma, tiene cabeza. No merece ese destino. Sus palabras me conmovieron, pero también me hirieron. ¿Era eso lo que la gente pensaba de mí? ¿Que podría acabar como mi madre o como ese hombre derrotado que me negó ayuda? Al día siguiente, me armé de valor y volví a la oficina de la fundación. Fingí normalidad. Saludé al personal. Me encerré en mi despacho y llamé a un contacto que conocí en la universidad, Mateo, experto en ciberseguridad, etc. Mateo, necesito rastrear unos mensajes.
Me están amenazando. ¿Qué tipo de mensajes? Anónimos, pero tienen acceso a mi ubicación. Saben dónde vivo. Me siguen. Mateo no hizo preguntas innecesarias. Me pidió reenviar todo y prometió una respuesta en 24 horas. Pasó un día, luego 2. Nada. Empecé a preocuparme. Fui hasta su piso. Nadie abría. Le pregunté a su vecino. ¿El chico que vive aquí? ¿Mateo? ¿El informático? Se fue ayer. Dijo que tenía que viajar a Marruecos urgentemente. Se me congeló el cuerpo. Marruecos. El mismo país del que me habló mi padre. Todo empezaba a conectarse, como piezas sueltas de un puzzle macabro. Volví a la fundación, y al llegar, lo vi. Un sobre, sin remitente, encima de mi escritorio. Lo abrí lentamente. Dentro había una sola foto, una imagen nítida, reciente. Era mi madre, sentada en un café, junto a un hombre con traje gris. No era nadie que reconociera, pero detrás de ellos, reflejado en un espejo, estaba Mateo, mi madre, mi amigo y un desconocido, tomando café. Como si nada, me caí sentada. El aire se me fue del pecho. ¿Mi madre estaba involucrada? ¿Con ellos? ¿Mateo me traicionó? Entonces noté algo escrito al reverso de la foto. Alguien de tu sangre juega para el otro lado. ¿Adivinas quién? La noche después de recibir aquella foto no pegué un ojo. Di vueltas en la cama de la tía Nora, con la mente retorciéndose como una víbora atrapada. ¿Mi madre? ¿Mateo? Los dos sentados en un café con un desconocido, mientras yo me consumía en miedo y desconfianza. Aquello era más que una amenaza. Era una advertencia, una burla. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba normal. Me vestí como siempre, tomé mi café, saludé a Nora con una sonrisa, pero por dentro estaba hecha polvo. Fui directo a la casa donde vivía mi madre desde que había salido del hospital. Llamé a la puerta. Me abrió Amy, con la cara pálida y ojeras marcadas. «¿Qué haces aquí?», preguntó, como si yo no tuviera derecho a aparecer. «Necesito hablar con mamá, a solas». Amy frunció el ceño, pero se apartó. Entré. El apartamento estaba sucio, lleno de platos sin lavar, botellas vacías y olor a encierro. Mamá estaba sentada frente al televisor, viendo una telenovela con la mirada perdida. «Mamá», dije suavemente, «¿vienes a decirme que me lo merezco? ¿A reírte de mi miseria?» «No». Me senté frente a ella, sacando la foto del sobre. «Vengo a preguntarte qué hacías tomando café con este hombre. Y con Mateo». Sus ojos, casi sin brillo, se abrieron de golpe al ver la imagen, pero no dijo nada. Se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, supe que era cierto. Lo que había temido estaba pasando. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz baja, quebrada. «Eso no importa. Dime tú quién es él». Se llevó una mano al rostro. Respiró hondo. Luego, sin mirarme, murmuró. «Se llama Ahmed. Es un socio de tu padre. O lo fue. Lo conocí hace años, cuando empezamos a buscar formas de salir de nuestras deudas. Él ofrecía inversiones rápidas. Era persuasivo. ¿Y Mateo? Mateo trabaja para él». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá, sin embargo, continuó hablando. «No sé cómo te enteraste, pero ya no importa. Ellos están en todas partes, Nin. No sabes con quién te estás metiendo». «Entonces explícame», grité desesperada. «Dime qué está pasando». Ella me miró, y por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. «Tu padre les debe dinero. Mucho. Usaron a Amy como pantalla. Usaron mi nombre, mis joyas. Me chantajearon. Y ahora, como no tienen cómo recuperar lo suyo, irán por ti». La sangre se me heló. Mamá bajó la voz a un susurro. «Sal de Madrid. Vete lejos. Olvídate de todo esto». «No puedo», respondí, firme. «No después de todo lo que hicieron». Salí de allí sin decir más. Mi cuerpo temblaba. En la calle, sentí que todos me observaban, que todos sabían. Esa noche, me encerré en mi apartamento. Apagué todas las luces. Apagué el móvil. Me senté en la oscuridad, pensando, si no podía confiar en mi madre, si Mateo me traicionó, ¿a quién me quedaba? La respuesta llegó sola. La tía Nora. Fui a su casa como una sombra. Toqué la puerta suavemente. Cuando me abrió, la abracé sin decir palabra. Lloré en silencio, con el rostro escondido en su hombro. «¿Qué pasa, niña? Me estoy quedando sola, tía. Todo se está derrumbando». Ella me preparó té, me dejó hablar, y mientras le contaba todo, ella me escuchaba como nadie más lo había hecho jamás. Cuando terminé, me miró a los ojos y dijo: «Nin, tú no estás sola, pero necesitas un plan. Esta gente no juega. Hay que golpearlos donde más les duele». «¿Y cómo?», pregunté, entre sollozos. Ella se levantó, fue al armario y sacó una caja de madera.
La puso sobre la mesa y la abrió. Esto era de tu abuelo. Información, contactos, papeles. Era banquero, ¿recuerdas? No todo se perdió con tu padre. Dentro de la caja había documentos antiguos, nombres, cuentas, extractos, registros de transferencias, nombres que no había oído nunca, pero uno resaltaba entre todos. Ahmed M., la misma firma que aparecía en la foto. Vamos a empezar con esto, dijo Nora, decidida. Y si tu madre y Mateo están jugando con fuego, van a quemarse. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí, pero cuando desperté por la mañana, tenía una notificación en el móvil. Mensaje desconocido. Solo decía: ahora sabemos quién es tu cómplice. Dile a Nora que prepare su testamento. No tardé en enseñarle el mensaje a la tía Nora. Su reacción fue tan serena que me descolocó. Se limitó a mirarlo, suspiró y se sirvió una taza de café como si le hubieran dicho que llovería mañana. ¿Tú sabías que te estaban vigilando?, le pregunté nerviosa. Desde hace años, respondió sin levantar la vista. El miedo no me paraliza, Nin. Lo que me paraliza es no hacer nada. Nos sentamos juntas en la cocina. Ella encendió una lámpara vieja y sacó más documentos de la caja de su padre. Ahí estaba todo. Movimientos bancarios, registros de propiedades en el extranjero, nombres clave. Descubrimos que Ahmed M. no solo era un prestamista, también tenía empresas fantasmas registradas en Gibraltar y Andorra, empresas vinculadas, curiosamente, a inversiones fallidas del pasado de mi padre. ¿Esto podría ser suficiente para acusarlo?, pregunté con el corazón latiendo como un tambor. Podría, dijo Nora, si no fuera porque también tiene jueces, abogados y políticos comprados. Me levanté de la mesa y comencé a caminar por la sala, ansiosa. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a alguien que odie tanto a Ahmed como tú. Fue en ese momento que recordé algo. Un nombre que había visto una y otra vez en los papeles. Elías Santamaría. Había sido socio de Ahmed en el pasado, y según una nota escrita a mano por mi abuelo, lo traicionaron, robándole una fortuna. Esa tarde me puse en contacto con un viejo periodista que solía trabajar con Ramón. Le pedí ayuda para encontrar a Elías. Tardó apenas 2 horas en localizarlo. Vivía en las afueras de Sevilla, recluido en una finca, alejado del mundo. Viajé hasta allí al día siguiente, con los documentos en una carpeta y la determinación en el alma. Elías era un hombre mayor, con barba blanca y una mirada tan filosa como el filo de una navaja. Me recibió en bata, con un cigarro en la mano. Así que tú eres la nieta del viejo Ortega. ¿Qué quieres? Venganza, respondí sin rodeos. Pero legal. Me miró de arriba abajo, como quien examina un caballo antes de comprarlo. Luego sonrió. Estás loca, pero me gusta. Si realmente quieres acabar con Ahmed, vas a necesitar más que documentos. Vas a necesitar nombres, testigos, códigos. Y yo los tengo. Pasé 3 días con Elías, recopilando información, grabando confesiones, recolectando datos de antiguos empleados, todos con miedo, pero con muchas ganas de ver caer al monstruo. Volví a Madrid con un pendrive lleno de pruebas. Todo estaba ahí. Lavado de dinero, extorsiones, tráfico de influencias. Lo primero que hice fue enviar una copia cifrada al periodista. La otra, se la entregué en mano a un juez honesto que Ramón solía invitar a nuestras cenas. Él la recibió con el ceño fruncido. Esto es una bomba, dijo. Pero necesito saber si estás dispuesta a asumir el riesgo. Porque si esto se filtra antes de tiempo, no te salvará nadie. Lo estoy, respondí sin pestañear. No me van a callar más. Al salir del juzgado, el aire me pareció más ligero, como si por fin estuviera haciendo lo correcto. Pero no duró mucho. Esa noche, mientras cenábamos con Nora, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, fuertes, amenazantes. Me levanté despacio, miré por la mirilla. No había nadie, pero en el suelo había una caja. La abrí con cuidado. Dentro había una muñeca sin cabeza, y un mensaje escrito a mano. Las niñas buenas saben cuándo callar. ¿Y tú, Nin? ¿Sabes? No podía dejar de mirar aquella muñeca sin cabeza. Era pequeña, antigua, con la ropa bordada a mano, como esas que se compran en tiendas de antigüedades, y sin embargo, el mensaje que la acompañaba la transformaba en algo siniestro. Las niñas buenas saben cuándo callar. ¿Y tú, Nin? ¿Sabes? Sentí como el cuerpo se me enfriaba. La tía Nora se acercó por detrás. Vio la caja y la cerró de inmediato. No dijo nada. Solo la metió dentro de una bolsa de basura y la dejó en la entrada. No les des poder, dijo con voz seca. Eso es lo que quieren. Pero ya lo tenían. Me estaban entrando en la cabeza. Estaban desdibujando los límites de lo real. Empecé a notar cosas extrañas. Gente que me miraba demasiado.
Coches que me seguían 3 calles y luego desaparecían. Llamadas sin respuesta. Susurros en pasillos. Una paranoia que se convirtió en rutina. Fui al juzgado al día siguiente, con la intención de hablar con el juez, pero me dijeron que estaba de baja. Según el secretario, problemas familiares. Su número había sido desconectado. ¿Qué problemas?, pregunté. No se puede divulgar esa información, señorita. Salí de allí con el estómago revuelto. Me senté en una plaza a unas cuadras, con el sol rompiéndose entre las hojas de los plátanos. Por un momento pensé en rendirme. ¿Qué sentido tenía todo esto si todos los que me ayudaban terminaban desapareciendo, como piezas de ajedrez cayendo una tras otra? Pero entonces recordé la voz de Ramón en uno de sus audios antiguos, el que siempre guardé en mi móvil. Era de una de nuestras primeras cenas familiares, justo después de que echara a mi madre y a Amy de la casa. Nin, no vivas para que te quieran, vive para que te respeten, y que el miedo lo sientan los otros. Volví a casa esa tarde más decidida que nunca. Me encerré en el despacho y comencé a escribir. Redacté un dossier completo con todo lo que sabía: nombres, fechas, fotografías, vínculos financieros, chantajes. Lo imprimí en papel grueso y lo guardé en un sobre rojo. Hice 6 copias. Una la envié a un diario importante de Barcelona, otra a un canal de televisión de Valencia, una tercera al Colegio de Abogados y la cuarta a una fiscalía anónima en Bilbao. Las 2 últimas me las quedé. Nora me ayudó con los envíos. No dijo mucho, pero me acompañó con la mirada. Ella sabía que ese paso era peligroso, que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Esa noche, volvimos a recibir una visita. Esta vez, no fue una muñeca, fue un ladrillo. Atravesó la ventana de la sala y se estrelló contra la pared, rompiendo un jarrón de cerámica. En el ladrillo, había una nota clavada con cinta adhesiva. Esto es Madrid, no un cuento de hadas. Si te crees princesa, también puedes morir como una. Nora me arrastró al suelo, cubriéndome la cabeza. La policía llegó tarde, como siempre. Tomaron fotos, hicieron preguntas, pero no prometieron nada. Yo ya no esperaba justicia de ellos. Esa misma noche, llamé a Elías Santamaría. Le pedí una reunión urgente. Me han amenazado directamente. Dije, sin rodeos. Claro que lo han hecho, respondió con su voz grave, porque ya no eres una molestia. Ahora eres un peligro. Y cuando eres un peligro, o te compran, o te eliminan. ¿Qué hago? Lo que haría un monstruo más grande que ellos. Golpea primero. Corté la llamada sin responder. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto, con las manos temblando. Al día siguiente, fui al noticiero local. Pedí hablar con el editor jefe. Me recibió en su despacho con cara de aburrido. Señorita, si no tiene pruebas reales, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y si tengo algo que vincula a un empresario español con lavado de dinero internacional, compra de jueces y desapariciones? Le dejé el dossier sobre la mesa. Abrió la primera página. Su ceño fruncido cambió por completo. Dios santo. Publicadlo cuando queráis. Pero sabed esto. Si me pasa algo, 6 copias más están listas para salir a la luz. Con nombres, direcciones, fotografías. El hombre asintió lentamente, sin decir nada. Me fui. Y justo cuando salía del edificio, mi teléfono vibró. Era Amy. Nin, tienes que venir. Es mamá. Algo le ha pasado. Está diciendo cosas raras. Dice que vio a Ramón anoche, que él no está muerto. La llamada de Amy me dejó paralizada. Su voz estaba temblorosa, desesperada. No recordaba la última vez que me había hablado así. No por preocupación, sino por verdadero miedo. ¿Qué estás diciendo, Amy? ¿Mamá vio a Ramón? ¿A nuestro padrastro? ¡Sí!, gritó ella. Dice que él entró en el apartamento anoche, que le habló, que la miró a los ojos y le dijo: «Esto aún no ha terminado». Al principio pensé que era un delirio más. Mamá había tenido episodios parecidos después del intento de suicidio. Pero Amy juraba que no era uno de esos momentos. No está delirando, Nin. Está lúcida y asustada. Por favor. La parte racional de mí me decía que no podía ser. Ramón estaba muerto. Yo misma asistí a su entierro. Vi su ataúd. Fui al tanatorio. Recibí sus bienes. Todo fue legal. Certificado médico. Declaración del hospital. Y sin embargo, algo dentro de mí se encogió. Porque, ¿y si? Fui al apartamento esa misma noche. Al llegar, Amy me abrió con los ojos rojos e hinchados. Mamá estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, con la mirada fija en la pared. «Mamá», me acerqué con cuidado. «Soy yo, Nin. Él estaba aquí», susurró sin mirarme. «No estaba muerto». Me tocó la cara. Tenía la misma voz, el mismo reloj de oro. Lo vi. Me dijo que tú no sabías nada, que yo había arruinado su plan, que todo esto era culpa mía. Me estremecí.
¿Qué plan, mamá? Ella cerró los ojos y empezó a llorar, pero no dijo más. Pasé la noche allí, sentada junto a ella, sin poder dormir. Amy se quedó en su cuarto. No hablamos. El silencio era demasiado espeso. Al amanecer, tomé una decisión. Fui al cementerio. Pedí permiso para verificar el nicho de Ramón. Tuve que firmar varios papeles, explicar mis motivos, mentir un poco. Pero finalmente me permitieron hacerlo. El empleado levantó la tapa del nicho con cuidado. El ataúd estaba intacto. Lo abrimos. Mi corazón dio un salto. Dentro, no había cuerpo. Solo ropa. Ropa cuidadosamente colocada. Zapatos. Un reloj de oro. Pero ningún cadáver. Esto es... balbuceó el empleado. Esto es imposible. No, pensé. Esto es Ramón. Salí de allí tambaleándome. Me metí en el coche. Llamé a la tía Nora. Está vivo. ¿Quién? Ramón. Fingió su muerte. Lo planeó todo. El testamento, la herencia, la caída de mamá y Amy. Y ahora se esconde. Nora no respondió durante unos segundos. Luego dijo algo que me heló. Nin, tienes que salir de Madrid. ¿Qué? Si él fingió su muerte, si hizo todo esto para manipular desde las sombras, no va a dejar que tú se lo arruines. Esa noche, volví a casa y encontré la puerta entreabierta. Todo estaba revuelto. Los cajones vacíos, los papeles del caso, esparcidos, el pendrive de Elías, desaparecido. Sobre la mesa, una sola hoja con letras impresas. Tan lista, tan inocente. Pensaste que jugabas sola, pero siempre estuviste dentro de mi tablero. R. Me dejé caer al suelo. El mundo giraba. Todo lo que había vivido. ¿Había sido parte de un juego mayor? Fui a casa de Elías al día siguiente. No contestaba. Nadie sabía nada. El periodista que tenía una de mis copias había desaparecido. Solo quedaba una opción. Enfrentar a Ramón. Pero, ¿dónde? Entonces lo recordé. En un viejo sobre del escritorio de Ramón había una dirección en Marbella. Siempre pensé que era una propiedad vendida, pero algo me decía que era más que eso. Esa noche empaqué una mochila, guardé los documentos que quedaban, y antes de salir, Nora me entregó algo. Esto también era suyo, dijo, poniéndome en la mano una llave oxidada. ¿Qué abre? El lugar donde todo comenzó. Miré la llave, pesaba como plomo, y antes de partir, mi móvil vibró una vez más. Un mensaje. Solo decía, «Nos vemos pronto, hija». El viaje a Marbella fue largo y silencioso. No puse música. No contesté mensajes. Conduje durante horas, sola, con la llave oxidada en el bolsillo de la chaqueta, como si quemara. Cada kilómetro que dejaba atrás me acercaba no solo a Ramón, sino a mí misma. Al llegar, seguí las coordenadas que había memorizado. La dirección llevaba a una colina apartada, rodeada de cipreses y viñedos muertos. Allí, escondida tras un portón de hierro, estaba la finca. Parecía abandonada, pero la verja se abrió con facilidad. Entré lentamente. El lugar olía a humedad, a pasado mal enterrado. Caminé por un sendero cubierto de hojas hasta llegar a la casa principal. La puerta estaba entreabierta. Si esto es una trampa, al menos sabré la verdad, murmuré para mí misma, y entré. Dentro, el silencio era absoluto. Cada paso resonaba como si la casa respirara. Me sorprendió lo bien conservada que estaba. Muebles cubiertos con sábanas, retratos antiguos, una biblioteca con libros perfectamente alineados. No era una casa abandonada, era una guarida. Subí las escaleras y encontré una puerta de madera maciza, cerrada con una cerradura antigua. La llave oxidada encajó a la perfección. Giré. La puerta se abrió con un crujido. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un despacho, pero no cualquier despacho. Era una réplica exacta del que Ramón tenía en Madrid. Escritorio, alfombra, lámparas, hasta el mismo cuadro de casa colgado detrás. Sobre el escritorio, una carpeta negra. Y dentro, mi vida. Fotos desde mi infancia. Boletines escolares, informes médicos, extractos bancarios, correos impresos, conversaciones que creí privadas, imágenes recientes, mis movimientos, cada persona con la que hablé en los últimos meses. Todo estaba allí. Y una carta. Querida Nin, no morí porque nunca estuve muerto. No te lo tomes como una traición. Piensa en esto como la prueba de fuego que necesitabas. Siempre quise que fueras fuerte, que te volvieras afilada, peligrosa. Lo lograste. Ahora sabes lo que se necesita para sobrevivir. No cariño, no compasión, sino cálculo, frialdad y control. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad, pero aún te falta una pieza. Tu madre no es la única que te mintió. Busca la caja fuerte detrás del cuadro. Allí entenderás por qué esta historia nunca fue tuya. Porque tú nunca fuiste Nin del Álamo. Con afecto, R.
Mi respiración se cortó. Me acerqué al cuadro. Lo retiré de la pared. Detrás, una caja fuerte empotrada. No tenía combinación, pero debajo de la alfombra encontré una pequeña libreta con los números. 180903. Mi cumpleaños. Giré la rueda. La caja se abrió. Dentro había una carpeta médica. Tomé los papeles. Comencé a leer. El mundo se disolvía a medida que las palabras entraban en mi cerebro. Paciente. Martina Navarro Ortega. Procedimiento. Cambio de identidad. Origen. Adopción irregular. No era Nin. No era hija de Ramón. Ni de mi madre. Ni hermana de Amy. Yo había sido adoptada. Yo era hija de otra mujer. Una mujer que, según los documentos, murió en un accidente en 2003. El mismo año en que aparecí en la vida de Isabel. Mi madre. ¿Quién eres tú?, susurré, mirando mi reflejo en el espejo polvoriento. No me reconocía. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Me giré, el corazón golpeando como un tambor. Y allí estaba él, Ramón, de pie, vivo, entero, sonriendo. «Hola, hija», dijo como si nada hubiera pasado. Me quedé congelada. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto?» Se acercó lentamente. «Porque tú eras mi legado. Porque necesitaba a alguien que pudiera hacer lo que yo no hice. Y porque en este mundo, o eres el cazador, o eres la presa». Saqué la pistola que Nora me había dado. La apunté. «¿Y qué crees que soy yo ahora?» Ramón no respondió. Solo levantó las manos. Sonrió. «Estás lista». Pero antes de que pudiera decir otra palabra, algo explotó afuera. La casa tembló. El cielo se tiñó de rojo. Salí corriendo al balcón. La finca ardía. Y al fondo, entre las sombras, un coche se alejaba a toda velocidad. Dentro de él, una figura con melena oscura. Amy. Los bomberos llegaron tarde. Cuando el humo comenzó a disiparse, la casa de Ramón ya no era más que escombros carbonizados. Parte del tejado colapsó. Los cimientos se agrietaron, como si el lugar, testigo de tantos secretos, hubiera decidido consumirse con ellos. Me arrastré entre los restos, tosiendo, con la ropa chamuscada y el alma rota. Ramón desapareció en el incendio. Nadie encontró su cuerpo. Pero tampoco había dudas. La explosión fue provocada. No había sido un accidente. Amy la había visto. No estaba segura si me había reconocido en el balcón, pero no importaba. Ella lo hizo. Y ese fue su último acto en esta historia. Borrar al hombre que destruyó nuestras vidas, incluso si eso significaba convertirse en él. Una semana después regresé a Madrid. El país entero hablaba del misterioso incendio en Marbella, que se había llevado la vida de un empresario recluso. Pero nadie sabía la verdad. Solo yo. Y Nora. Elías Santamaría apareció en un canal de televisión 3 días más tarde, con la copia de los documentos que yo había enviado antes de irme. Había esperado, observado, y ahora, sin Ramón en la ecuación, lanzó el golpe final. La red de Ahmed fue desmantelada, cuentas congeladas, empresarios y jueces fueron arrestados en un escándalo que sacudió al sistema judicial. España entera miraba, pero el precio fue alto. Mi madre no volvió a hablar después del incendio. Amy le había dejado una carta antes de desaparecer. Nunca supe lo que decía. La encontré sentada en la cocina un día, sosteniéndola, murmurando una palabra. «Perdón». Intentó quemarla, pero la salvé a tiempo. Dentro, solo una línea escrita por Amy. «Este fuego también era tuyo». Mi madre fue internada voluntariamente. No volví a verla. Amy se esfumó, como si el fuego la hubiera purificado o borrado. Nadie la buscó, ni la policía, ni la prensa. Yo tampoco. La tía Nora siguió siendo mi refugio. Me acompañó cuando, meses después, legalicé el cambio de nombre. Dejé de ser Nin del Álamo. Ahora era Martina Navarro Ortega, hija de nadie, sobreviviente de todos. Doné gran parte de la herencia de Ramón a la fundación que había construido. La reorganicé. La renombré como Fundación Fénix. Ayudamos a chicas como yo, chicas que vienen de la nada, que no conocen su origen, que tienen que inventarse a sí mismas para sobrevivir. Me gradué en Derecho, y hoy, cada vez que entro a un juzgado como abogada, llevo conmigo la historia que nadie ve. Una niña no querida, una hermana no elegida, una verdad no dicha, pero también la fuerza de alguien que decidió no repetir los errores de quienes la precedieron. A veces sueño con Amy, caminando por algún mercado del sur de Italia, o en una isla de Grecia. Libre, quemando el pasado, quizá feliz. Ramón no reapareció, pero tengo la sensación de que, si está vivo, sabe que lo vencí. El legado que él quiso imponer se quebró, y yo construí el mío propio.